tal? Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy quiero empezar una nueva sección y va a ser el cómic del mes. Todos los meses, casi sin edición, voy a sacar un vídeo recomendándoos un cómic. Como ha habido un usuario que me ha preguntado sobre un cómic en concreto, hoy, este mes, lo voy a dedicar a ese cómic. Y voy a dar mi pequeña crítica. Voy a intentar que no dure demasiado, así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, hoy os vengo a hablar del hombre que ríe, porque ha habido un usuario que me ha pedido que hablase sobre el hombre que ríe, hacer una reseña un poquito sobre el hombre que ríe. Recordar de todas maneras que está entre los 10 mejores cómics de Batman que tenéis ocultos solamente para suscriptores. Si no estáis suscritos no los vais a poder ver. Así que aprovecho para pediros que os suscribáis y le deis a la campanita y activéis las notificaciones y darles like si os ha gustado el vídeo. Bueno, como este usuario me pidió que hablase sobre esa reseña del cómic que ríe, he decidido que voy a abrir una nueva sección que va a ser, voy a intentar que tenga la menor edición posible, sobre la recomendación del mes, sobre qué cómics os recomiendo cada mes. Y en este caso va a ser la reseña del hombre que ríe. Me podéis dejar en los comentarios qué cómics os gustaría ver en el futuro. Y en la medida posible me lo leeré y os haré una reseña. Así que la recomendación es el hombre que ríe. Recordad que es una novela gráfica de Brubaker a los guiones y Dan Manque al entintado y al dibujo. Y básicamente pues es del 2005. Pero sin más dilación, lo que podemos hacer es comenzamos. Bueno, patriotas, ¿de qué va el hombre que ríe? El hombre que ríe básicamente es más que una historia de Batman, más que una historia de orígenes de Batman o de los primeros años de Batman, es una historia sobre el Joker. El Joker decide matar a la élite, digamos, a los grandes multimillonarios de Gotham, a los personajes más representativos de que hace la sociedad de Gotham City. ¿Por qué? Porque quiere renombre. No se le conoce todavía y él quiere hacerse un nombre entre los villanos, entre los grandes criminales de Gotham. Bueno, Batman está completamente perdido, no sabe quién es este nuevo criminal que ha entrado en Gotham y que está matando a las personas más importantes. Hay que recordar, esto como todos ya sabéis, que Bruce Wayne es la identidad secreta de Batman, uno de los grandes millonarios, y por lo tanto, seguramente en algún momento del futuro sea una de las posibles víctimas del Joker. Aquí se ve la faceta detectivesca de nuestro querido amigo Bruce Wayne, de nuestro querido amigo Batman, y es un elemento que siempre me gusta y que normalmente no se suele sacar en los cómics, que es toda la parte de investigación que tiene que llevar a cabo, porque al fin y al cabo es el detective cómic, es el mejor detective del mundo, de Batman. La acción no tiene tanta importancia y realmente me gusta este cómic mucho porque el Joker es el Joker. El Joker es ese personaje sádico y que hace cosas sin un sentido, ¿no? Con ese humor negro, con ese cinismo, te ríes solamente por bromas que solamente entiende él, bromas muy negras y muy macabras que solamente entiende él. Ese es el Joker. El Joker que está loco y que le da igual lo que piensen de él. Lo que él quiere es fama y reconocimiento. Ya está. ¿El motivo por lo que lo hace? Pues porque puede. Así de sencillo, así de simple. Me encanta este cómic por ese mismo. Creo que es un cómic muy recomendable, con un dibujo excelente de Dan Manque que nos recuerda a esa época clásica, que le viene muy bien a esta historia porque al fin y al cabo es una historia de origen, ¿no? Una novela gráfica, por lo tanto es única, que juega muy bien con las elisis, es decir, la novela gráfica se divide en varias partes, digamos que tiene un inicio, un desenlace, como la mayoría de historias. En cuanto a las viñetas no innova mucho y el dibujo tampoco es que sea muy innovador, pero tiene ese toque underground y al mismo tiempo ese toque antiguo que le viene muy bien a esas historias. Quiere mantener una historia detectivesca, por eso ese estilo de dibujo, ese intentado que hace el mismo, ¿no? Más independiente, pues de esas historias cool, de esa historia del principio de Batman y al mismo tiempo mantener ese dibujo clásico que nos retrotrae a los años 80, 70, cuando las buenas etapas realmente de Batman y de los personajes en los cómics. Bueno, es un dibujo excelente, ayuda mucho a la historia, quizá el color sea demasiado llamativo, ¿no? A veces te hace un poquito de daño a la retina y ese quizás sea su punto más negativo. La historia es una historia sencilla y simple, es una historia simplemente donde legitimamos al Joker, ya sabéis que es nuevo 52, todo lo que ha pasado, el nacimiento, es una nueva adaptación, una nueva forma de ver al Joker y una nueva forma de introducir, es del 2005. ¿Vale? Estamos hablando del nuevo 52, un nuevo reinicio para el Joker y para Batman. Y bueno, aquí vemos al comisario Gordon antes de ser comisario, cuando era capitán de policía. Y la historia está realmente excelente. Básicamente es eso con lo que os he comentado. No tiene mayor complicación. El Joker mata a las personas más representativas de Gotham City, a los ricos, a los influyentes de Gotham City, para hacerse un nombre. Aunque hay una crítica social porque en realidad los va eligiendo según sean más parásitos para la sociedad o menos parásitos para la sociedad. Por eso Bruce Wayne está de los últimos en la lista. Acabará siendo atacado porque considera que los ricos están haciendo mucho daño, ¿no? Al fin y al cabo el Joker es un anarquista. Él considera que están haciendo mucho daño a la sociedad de Gotham,
están creando una Gotham pura de negra y están manipulándola, y son lo peor que le puede pasar. Y ahí está la crítica un poco de esta historia, ¿no? El Joker, dentro de eso, está eligiendo a lo peor de lo peor, lo que en realidad se ocultan bajo su dinero y su poder y su influencia para la sociedad. Y es una crítica tanto a la sociedad norteamericana como a la sociedad de Gotham City y todo lo que está sucediendo. Seguramente no será muy intrascendente, pero Brubaker juega muy bien con esas elisis, juega muy bien con esos tiempos, con ese tono que tiene el cómic, maravillosamente. Ya sabéis que Brubaker es un grandísimo escritor, es uno de los mejores escritores que hay modernos, y para ser del año 2000, que ya sabéis que yo considero que no hay ningún cómic muy interesante a partir del año 2000, y realmente hay muy poquitos, las historias que hay son así. Los 90 tampoco que sean realmente cómics buenos, hay muy pocos, y bueno, se utiliza mucho como excusa que aparezca en un cómic para que se haga. Esta es la versión que debería aparecer en los cómics y en las películas de Joker. Esta sería la versión que me gustaría ver del Joker, y por una vez me gustaría ver a un Joker que de verdad sea el Joker. Heath Ledger se aproximó pero no llegó, se quedó en la mitad. A mí no me acabó de convencer como el Joker, hizo su propia versión del Joker, pero le faltaba ese humor negro, ese humor macabro que tenía el Joker. Desde mi punto de vista eso le faltó. Evidentemente Joaquin Phoenix no, ni se aproxima ni se acerca, ese no es el Joker, eso lo sabemos todos. Es que en Batman es el personaje que más se ha parecido. Realmente el personaje el más grande del 89 era el película de Tim Burton, que es el más parecido que hemos tenido hasta estos momentos. Y ese es el que más se parece, pero se queda un poco light porque es una historia un poquito infantil. Este hombre no llega hasta lo que debería llegar, ¿no? Un poco a la superficie de papel. Si hubiesen dado más tiempo y hubiese sido una película más cínica, más negra, más dirigida a un público más adulto, estoy seguro de que hubiese sido un grandísimo Joker. Thor, todos sabemos todos, ¿no? Ganador de varios Oscar, uno de los mejores actores que tenemos actualmente. Y claro, cuando hay un buen actor detrás, pues las cosas cambian muchísimo. Bueno, ¿qué os ha parecido El hombre que ríe? Espero que lo leáis. Dejadme en los comentarios lo que os parezca. Recordad suscribiros. Espero que os guste esta nueva sección. No tiene mucho más que hablar de este cómic. No tengo cosas negativas que decir de él, aparte de lo que os he comentado un poco del color. Y la historia está bien en general, un poco infantiloide, un poco innecesaria, por decirlo de una forma, ¿no? Pero bueno, simple, más que innecesaria. Un poquito simple, y que tampoco va a profundizar, simplemente tiene la intención de presentar a nuevas generaciones al Joker y a Batman. Una obra que es muy interesante, sobre todo para quien se esté iniciando con Batman y para quien se esté iniciando con el Joker. Y tengo que valorar que mi serie de aprobación con una muy buena nota, un 8 con algo, y creo que es una nota excelente para un cómic de este estilo. Así que quiero mi sello de aprobación, y este es El hombre que ríe. Espero que os haya gustado la reseña. Es una reseña cortita, fácil y cómoda que os acabo de hacer. Ya sabéis que Patrafik es un refugio para los que son diferentes. Suscribiros, dejadme en los comentarios qué queréis para mejorar el canal, vídeos que queráis ver, comentad qué os ha parecido la crítica que he hecho sobre El hombre que ríe, y que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias.